En el vídeo anterior te conté que lo del H2O era una mentira. Hoy vengo a decirte algo más incómodo todavía. El problema no era el agua. El problema es que perdiste el voltaje y nadie te explicó qué significa eso para tu cuerpo. Si estás cansado, si no te recuperas, si sientes que algo no termina de arrancar, no es falta de fuerza de voluntad, no es tampoco la edad y tampoco era el agua, es simplemente que tu cuerpo probablemente está descargado. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si ese líquido puede devolver la vida, ¿por qué seguimos pensando que hidratarse es solo beber agua? Lo del H2O era solo la superficie. Hoy vamos a hablar del verdadero problema. Tu cuerpo funciona con electricidad y es probable, como te decía, que la estés perdiendo. Durante décadas nos han educado bajo una premisa incompleta. Nos han venido diciendo que el agua es solo una especie de disolvente, un camión de transporte para nutrientes. Y hoy vengo a demostrarte que esa es probablemente la mayor mentira de la biología básica, porque el agua no solo transporta la vida, el agua es el soporte eléctrico de la vida. Si te sientes agotado, si la inflamación no cede, si tu mente parece funcionar solo a media potencia, no busques una deficiencia de pastillas, busca una deficiencia de voltaje. La catedral que es tu cuerpo no está rota, simplemente se ha quedado sin luz. Y quédate con esta idea, porque va a acompañarnos todo el vídeo. La vida no funciona por la cantidad de agua, funciona por la electricidad. Y para entender por qué estamos hoy tan enfermos, vamos a hacer un viaje hacia atrás, a finales del siglo XIX. En aquellos tiempos se produjo un cisma que determinó el destino de millones de vidas. Por un lado estaba el famoso científico Louis Pasteur y su teoría del germen. Su mensaje era sencillo y fácilmente vendible. El enemigo es externo, es un microbio y hay que matarlo. Y por otro lado estaban gigantes como Claude Bernard, Antoine Béchamp y sobre todo René Quinton, del que te hablé en el vídeo pasado. Ellos defendían la teoría del terreno y ellos decían, el microbio no es nada, lo que es todo es el medio en el que vive el microbio. Y aquí me vas a permitir que te adelante algo, solo una pequeña pista. Cuando hablamos de el medio, no estoy hablando solo de limpieza o de nutrientes, estoy hablando de carga, de orden y también, sí, también de electricidad. Pues bien, ahora permíteme que te ponga de nuevo el ejemplo del acuario que ya utilicé en el vídeo anterior sobre el H3O2. Imagínate un acuario con el agua sucia y con el agua además estancada. Evidentemente los peces empiezan a ponerse enfermos. Pasteur lo que enseñaba era que había que inyectar medicamentos al pez o intentar matar las bacterias del agua. Quinton, sin embargo, lo que hizo fue enseñarnos que la solución estaba simplemente
en limpiar el acuario. Si cambias el agua, si restauras su salinidad y su carga eléctrica, el pez sana solo y el microbio ya no encuentra dónde alimentarse. Lamentablemente, el modelo de Pasteur era más rentable. Y no, esto que te estoy diciendo no invalida la teoría del germen de Pasteur, la amplía. La cuestión es que se podían patentar armas como antibióticos o vacunas, pero no se podía patentar el terreno, es decir, el agua. La historia de la medicina tomó el camino que era más rápido y también el más rentable. Quinton demostró en sus famosos dispensarios marinos en París que inyectando plasma marino isotónico podía salvar a bebés moribundos de cólera y tifus. No mataba el germen, fortalecía el acuario. Se dice que el propio Pasteur, en su lecho de muerte, reconoció Bernard, refiriéndose a otro de los investigadores que te he comentado, Bernard tenía razón, el terreno lo es todo. Pero el error ya estaba instalado. Hemos pasado 100 años persiguiendo sombras externas, mientras que nuestra propia batería interna se estaba descargando. Pues bien, si solo te quedas con una cosa de esta parte del vídeo, quédate con esto. El agua no es un líquido pasivo. Es parte activa del sistema eléctrico del cuerpo. Y cuando esa electricidad se pierde, el cuerpo entero entra en emergencia. Entremos ahora en la parte técnica, esa que casi nadie te explica. ¿Qué es el voltaje celular? Pues bien, cada una de tus 37 billones, con B, billones de células es una pila en miniatura. Tienen un polo positivo y un polo negativo. Imagínate todos esos billones de células. Y el voltaje se genera gracias a la diferencia de concentración de sales que hay entre el interior y el exterior de la célula. Pues bien, llegados a este punto hay dos cosas importantes que tienes que tener presentes y voy a intentar explicártelas con la mayor sencillez posible. Primero, el gradiente. Es que el sodio está fuera y el potasio está dentro. Cuando hablamos de gradiente, hablamos simplemente de una diferencia. Es como si estuviéramos hablando de una pendiente. Si hay una pendiente, algo puede moverse. Y si no hay pendiente, pues todo se queda quieto. La célula vive gracias a esa pendiente eléctrica. Fuera hay más sodio y dentro hay más potasio. Esa diferencia entre el exterior y el interior crea tensión y esa tensión es la que crea la energía. Cuando el gradiente desaparece, se convierte el cuerpo en una batería plana y da igual cuánta comida entra porque no hay chispa. Una cosa es tener combustible y otra muy distinta es tener electricidad para usarlo. Y luego, segunda cosa que tienes que comprender es lo que llaman la bomba. Tu cuerpo gasta casi el 30% de toda su energía, el famoso ATP del que ya te he hablado, solo en mantener esta diferencia, es decir, moviendo estos iones a través de la membrana. Y esto es lo que llamamos la bomba sodio-potasio. Y aquí aparece una palabra que casi nunca se explica bien: los electrolitos. Quédate con ella. Estos electrolitos no son suplementos ni
tampoco son polvos para ir al gimnasio, son las sales minerales, sodio, potasio y magnesio, que permiten que exista este gradiente que te estaba contando. Sin electrolitos no hay pendiente y sin pendiente no hay voltaje. Y los electrolitos no son un detalle, son el sistema. Por eso, cuando los electrolitos se pierden o se diluyen, la célula se apaga, aunque tengas comida de sobra. Pero no necesitas memorizar todos estos números ni datos, solo necesitas entender la lógica. Cuanta más carga tiene la célula, más viva está. ¿Y por qué, me dirás, por qué esto es vital? Pues muy fácil, porque una célula sana vibra a un potencial de membrana de menos 70 a menos 90 milivoltios. Pues bien, a menos 50 milivoltios empezamos a sentir fatiga crónica. Y a menos 20 milivoltios, a partir de ciertos niveles de voltaje, la célula incluso pierde su capacidad de reparación y de comunicación. Y en ese contexto es ahí cuando pueden aparecer comportamientos celulares caóticos. Y uno de los ejemplos más extremos de esto es el cáncer. Es algo que se observa cuando una célula pierde energía y deja de obedecer al conjunto. Esto al final no es una causa única para el cáncer, pero sí que es una condición común. Una célula sin energía simplemente deja de obedecer al sistema. Dicho de una forma simple, sin voltaje no hay orden, y sin orden el cuerpo entra en emergencia. Hasta aquí todo ha sido pura biología, y ahora que creo que entiendes por qué todo esto no es un detalle técnico, a partir de aquí te puedo hacer una simple comparación con la tecnología para que lo entiendas un poco mejor. Un iPhone con el 1% de batería lo que hace es poner la pantalla a oscuras y también cierra las aplicaciones para sobrevivir. Pues bien, tu cuerpo hace exactamente lo mismo. La inflamación crónica es el modo ahorro de un cuerpo sin voltaje y no es un fallo. Es una estrategia de supervivencia ante la escasez de carga eléctrica. Fíjate lo importante que es. El doctor Gerald Pollack, del que también te hablé, con su ciencia de vanguardia, nos dio la llave de la reconstrucción. Pero antes de hablar de soluciones, necesito que entiendas algo fundamental, y es qué es realmente el agua dentro del cuerpo. El agua en tu cuerpo no es H2O líquido normal, es agua EZ, de la que te hablé, la zona de exclusión, o H3O2. No es una molécula mágica, es simplemente la misma agua, pero organizada de otra forma. Es más o menos como la diferencia entre un montón de ladrillos o una magnífica catedral en pie. Es un agua que tiene una consistencia como de gel y que está ordenada hexagonalmente y se forma pegada a tus membranas celulares. Esta agua expulsa protones, es decir, la carga positiva, y se queda con un exceso de electrones, la carga negativa. Pues bien, hasta aquí, una vez más, te he hablado de estructura y de energía. Ahora voy a dar un paso más allá y te voy a hablar de comunicación. Y es cuando entra en escena la revelación de la escuela rusa. Atención, porque una célula no solo necesita energía para sobrevivir, necesita información para saber qué hacer. Investigadores como Alexander Gurvitsch y más tarde Fritz Albert Popp descubrieron que las células emiten luz, los llamados biofotones.
tus células no solo se comunican químicamente, además se hablan mediante pulsos de luz coherente. El agua estructurada de tu cuerpo actúa como la fibra óptica de toda esa red. Y si el agua está muerta, es decir, si no tiene minerales y no tiene estructura, es muy simple. La luz no puede viajar. La comunicación se corta y la catedral se queda a oscuras. Y tú, el arquitecto interno, ya no sabes qué reparar. Este concepto, desarrollado profundamente en las universidades de Leningrado y de Moscú, nos dice que somos seres de luz líquida. Y no lo dicen en sentido místico, lo dicen en sentido biológico. El agua EZ absorbe la energía del entorno, especialmente el infrarrojo, y la convierte en voltaje. Tú te cargas con la luz del sol igual que un panel fotovoltaico. Pero no me entiendas mal, que esto no significa que tienes que mirar al sol o hacer locuras. Significa simplemente que tienes que entender cómo tu cuerpo convierte energía ambiental en orden interno. Y tienes que entender también por qué cuando ese proceso falla, todo empieza simplemente a desorganizarse. Pues bien, si hemos entendido que somos una batería, esto no es una lista de recetas médicas. Es básicamente una forma de entender sobre qué necesita un cuerpo para no colapsar. Y la pregunta no es qué pastilla debo tomar, sino cómo evitar que la batería se drene. Y para lograrlo tenemos varios caminos. Primero, restaurar el terreno, el plasma quintón. No bebas, es decir, por concretar, no bebas agua destilada o clorada, porque necesitas conductividad. Como te decía, durante años hemos perdido electrolitos sin darnos cuenta, con estrés, con sudor, con inflamación crónica, con dietas extremas o con agua pobre en minerales. Y lo hemos intentado compensar bebiendo todavía más agua. Con lo cual lo hemos hecho peor. El problema es que el agua sin minerales no recarga una batería, la diluye. Y un cuerpo necesita conductividad. Esto explica por qué históricamente se han usado soluciones minerales completas, como el plasma marino isotónico, para restaurar el terreno. El terreno, quiero decir, el cuerpo humano. El uso de agua de mar isotónico, que para que lo conozcas en concreto, es 1/4 de agua de mar pura por 3/4 de agua mineral, devuelve los 78 minerales de la tabla periódica en la proporción exacta que tus células necesitan para mantener el gradiente de sodio-potasio. Pero no te quedes con la proporción, es interesante, a lo mejor sí. Quédate con la idea. Sin minerales completos no hay conductividad. Segundo, la carga infrarroja. El 50% de la energía solar es infrarroja, pero esto no es para broncearse, es para cargar tu agua EZ. La luz roja estimula la citocromo C oxidasa en tus mitocondrias. Y las mitocondrias, como ya hemos analizado en vídeos previos, son tus centrales eléctricas y como cualquier central tienen una pieza clave que permite que la energía fluya. Esa pieza se llama citocromo C oxidasa, para que lo entiendas. Pues bien, cuando esa enzima funciona correctamente, el oxígeno se usa de forma adecuada y la energía se produce con orden. Sin embargo, cuando funciona mal, la cadena se atasca y la energía cae. La luz roja y el infrarrojo cercano tienen
una propiedad muy concreta. Facilitan que esa enzima vuelva a hacer su trabajo. Es algo así como tu cargador de pared para tu sistema. Y esto que te estoy contando no es una terapia milagro, no es magia. Te estoy explicando algo así como el cómo aceitar un engranaje oxidado, cómo echarle aceite. La luz no crea energía de la nada, pero permite que la mitocondria vuelva a producirla. Es decir, es una ayuda coherente con cómo funciona la biología. Y luego, finalmente, está el tercer camino, que es el earthing, o la conexión a tierra. La tierra, como estoy seguro que sabes, es un depósito infinito de electrones negativos. Y al caminar descalzo, absorbes esos electrones que lo que hacen es neutralizar los radicales libres, que son cargas positivas que te oxidan. Y esto tampoco es magia, es simplemente intercambio eléctrico básico. Es exactamente la misma física que usamos para proteger edificios y maquinaria cuando los conectamos a tierra. Es el cable a tierra que estabiliza tu catedral o tu cuerpo. La salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es la abundancia de voltaje. Recuperar tu energía no es para producir más, es para recuperar tu soberanía. Un hombre cansado es un hombre fácil de manipular. Un cuerpo agotado es un cuerpo vulnerable. Sin embargo, un hombre o una mujer con energía puede elegir tener tu catedral iluminada, te hace un hombre o una mujer libre y sobre todo te devuelve dignidad. Y dignidad en esta línea es tener la luz encendida, es volver a tener el voltaje de cuando tenías 30 años. En este vídeo hemos devuelto la luz a la catedral, hemos entendido qué es el voltaje, por qué se pierde y qué necesita el cuerpo para volver a encenderse. Pero ahora surge una pregunta incómoda, porque resulta que tener luz es importante, pero no es suficiente. Hace falta algo más, porque incluso con energía, un sistema sin control se puede autodestruir. Hace falta alguien que decida qué se va a reparar y qué no. Porque cuando el cuerpo está dañado, no todo debe reconstruirse al mismo tiempo. Y si nadie pone orden, incluso con energía, el caos va a continuar. En el próximo vídeo vamos a hablar de todo eso, del sistema que pone freno, del algo así como el sheriff interno que evita que el cuerpo se ataque a sí mismo. Porque la verdadera longevidad no depende solo de tener energía, depende además de saber usarla. Nos veremos en el siguiente vídeo y como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.